Llegó lo que tantos seguidores me ponían en los comentarios, hiciera historias de terror. Así que elegí las mejores, decoré el ambiente, espero que no los desconcentren estas dos cosas. Y espero no defraudarlos con estas historias de terror. Me han pasado videos, me han pasado audios, me han pasado fotos, así que elegí las 10 mejores. Y vamos con la primera. Entré a robar a una casa y encontré a un nene encadenado. Nunca vas a saber quién soy, pero sí te voy a contar algo que me persigue desde hace más de 30 años. No busco que me perdonen ni que me tengan lástima, pues cometí muchos errores en mi vida. Desde chico anduve en la calle. Empecé robando bicicletas, después autos, luego entraderas y hasta terminé haciendo piratería de asfalto. Entre idas y venidas pasé casi 15 años preso, creciendo entre delincuentes, policías y situaciones que harían temblar a cualquiera. Por eso te puedo asegurar algo. No me asustó fácil, pero la noche que te voy a contar fue distinta. Todo ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. Éramos tres y habíamos recibido un dato que parecía imposible de rechazar. En una vieja casa a las afueras del pueblo vivía un anciano que, según decían, guardaba una fortuna en dólares, porque no confiaban en los bancos. El hombre vivía solo y nos aseguraron que todos los jueves se iba hasta la madrugada. Era el golpe perfecto. Llegamos cerca de la 1 de la mañana y apenas bajé del auto sentí algo raro. El lugar estaba rodeado de árboles enormes y el silencio era absoluto. Ni perros, ni grillos, nada. Uno de mis compañeros dijo que el lugar le daba mala espina. Le decía compañero yo. Pero yo me reí, pues había escuchado esa frase cientos de veces. Saltamos el alambrado y entramos por una puerta lateral. La casa estaba completamente oscura y tenía un olor raro, como humedad mezclada con algo podrido. Nos dividimos para revisar más rápido. Uno fue hacia las habitaciones, otro se dirigió al sótano y yo tomé un largo pasillo que conducía al fondo. Mientras caminaba, escuché un ruido metálico, como cadenas arrastrándose. Lentamente las cadenas se arrastraban sobre el piso. Pensé que era alguna herramienta o un animal, así que seguí avanzando con la linterna y una barreta en la mano. El sonido se hizo cada vez más fuerte, y cuando apunté la luz hacia el final del pasillo, lo vi. Era un nene de unos 6 años aproximadamente. Estaba sentado en el suelo, con una cadena gruesa alrededor del cuello, que desaparecía en la oscuridad detrás de él. Sentí una mezcla de bronca y sorpresa. Lo primero que pensé fue, ¿qué clase de enfermo podía hacer algo así, tener un chico así? Yo me quedé paralizado, esperando que llorara o pidiera ayuda. Pero el chico simplemente me observaba sin pestañear, como si estuviera esperando. Le apunté directamente con la linterna y fue ahí cuando pasó lo inexplicable. Me sonrió, tenía una sonrisa enorme, demasiado grande para la cara de un nene. Y luego empezó a reírse con una carcajada grave, seca, imposible. Rebotó por toda la casa. En ese instante, la cabeza empezó a tensarse sola, como si algo estuviera tirando desde la oscuridad. La linterna me empezó a parpadear como si se quedara sin batería, y te juro por mi vida que fueron apenas 3 segundos. Pero cuando volvió la luz, el nene se fue para otro lado y se sentía el ruido de la cadena. Yo no razoné, salí corriendo, abandoné a mis compañeros y escapé como si tuviera al diablo atrás. Horas después nos reencontramos y ellos también estaban aterrorizados, pero no lo vieron ellos al nene. El único que lo vio fui yo. Sí, escucharon los ruidos y decían que veía sombras. Nunca encontramos los dólares ni volvimos a acercarnos a esa casa. Lo único que hice fue llamar a la policía desde un teléfono público para avisar que había un niño encadenado, pero el operador
me preguntaba cosas que yo jamás le pude explicar, como qué hacían ahí adentro. Entonces le corté. Pasaron muchos años y yo traté de olvidar esa entradera. Hasta que un día pasé por esa zona y vi que la casa había sido demolida y hoy en día hay un supermercado en el lugar. Me quedé mirando y vi a un viejo observando la obra. Le pregunté qué había pasado con la casa y me respondió algo que todavía me deja pensando. Dice que la tiraron abajo porque nadie quería vivir ahí. Ya que hace más de 40 años desapareció un nene en el lugar y nunca lo encontraron. Yo sentí un vacío en el estómago como que coincidía con la noche del robo. Quise preguntarle su nombre, pero el hombre ya se había ido. Hoy tengo más de 50 años y todavía sueño con aquella sonrisa, con aquella risa, esa carcajada. Pero bueno, no sé si serán locuras mías o si el tipo tenía a alguien ahí. Hay una pregunta que me acompaña desde ese entonces. Si el chico desapareció décadas antes de que yo entrara a esa casa, ¿quién fue el nene que me estaba esperando aquella noche?